Atención, los Warriors pasan a la ofensiva y se empiezan a posicionar como compradores en este mercado. Por fin hemos llegado a la fecha señalada del 15 de enero, momento a partir del cual los Warriors pueden traspasar a Jonathan Kuminga. Hola a todos, soy Álvaro y esto es Mercato NBA y en este episodio, como veis, vamos a hablar del inminente traspaso de Jonathan Kuminga. Como ya sabéis, especialmente si sois fans de los Warriors, la fractura entre Kuminga y Steve Kerr y entre Kuminga y la franquicia en general es total. Hemos llegado a un punto de no retorno, callejón sin salida, y por lo tanto la salida no solamente es muy evidente, sino que es muy necesaria para ambas partes. Así que en este episodio vamos a explorar qué tipo de traspasos pueden plantearse los Warriors, qué tipo de caminos pueden tomar, porque realmente tienen mucha flexibilidad, mucho margen para tomar cualquier rumbo y evidentemente la prioridad va a ser seguir construyendo en torno a Stephen Curry y por lo tanto los Warriors están buscando un refuerzo potente para que Curry y los Warriors puedan competir al máximo nivel. Bien, pues primero de todo quiero explicar por qué Kuminga no podía ser traspasado hasta este 15 de enero. Básicamente porque hay unos criterios que establece el convenio colectivo de la NBA, el CBA, que son los siguientes. Primero, que sea un jugador que haya renovado con su equipo actual usando Bird Rights o Early Bird Rights. Después, que esa renovación haya supuesto un aumento salarial de más de un 20%. Tercero, que ese salario esté por encima del salario mínimo. Y por último, que el equipo que le haya renovado esté por encima del salary cap. Así que Kuminga cumple todos estos requisitos y por eso tenía que esperar hasta esta fecha junto a otros jugadores muy interesantes que también veremos si participan en este mercado, como son Josh Giddey, Santi Aldama, Naz Reid o por ejemplo también Davion Mitchell de los Heat. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en Kuminga y es que, como digo, el traspaso está garantizado. Sabemos que la fractura es total entre jugador y entrenador, entre Kuminga y Steve Kerr. De hecho, el propio Kerr ha hablado abiertamente de la posibilidad de que Kuminga no forme parte del futuro de los Warriors. Dijo algo así como que Kuminga tenía mucho potencial para brillar, ya fuese en los Warriors o en otro equipo. En fin, es una declaración que tampoco es que sea nada súper concreto indicando un traspaso al 100%, pero no deja de ser muy revelador que un entrenador hable de esta forma de un joven talento y una supuesta joven promesa como es Kuminga. Así que bueno, la realidad es que Kuminga, tanto en la temporada pasada como este año, está siendo víctima de bastantes banquillazos. Sabemos que es un jugador con el que Steve Kerr no cuenta, no es de su agrado, no encaja con el sistema del equipo y también sabemos que recientemente Kuminga ha decidido dejar de jugar con el equipo. Esta temporada tan solo ha disputado 18 de los 41 partidos de los Warriors, menos de la mitad, y el motivo de esta ausencia, que como digo es voluntaria decisión de Jonathan Kuminga, por mucho que se finja o se diga que está lesionado, esa no es la verdad. Kuminga considera que los Warriors no le están dando y no le han dado tampoco en el pasado la oportunidad de demostrar lo que vale y rendir a su máximo potencial, ¿no? Entonces ha llegado a la conclusión de que no quiere depender de la voluntad de Steve Kerr, que un día puede contar con él y al día siguiente sentarle todo el partido en el banquillo. Obviamente, con esta decisión de no jugar más, minimiza la posibilidad de una lesión que puede ser una cosa muy problemática cuando quieres ser traspasado y si no que se lo pregunten a Anthony Davis. Entonces, esa es la situación actual, pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Pues bueno, este verano sabemos que las negociaciones de su extensión de contrato fueron uno de los grandes culebrones del verano. Hacía tiempo que no veíamos a un jugador de tan poco, no voy a decir talento, pero que ha demostrado tan poco en la NBA y que a pesar de ello ha acaparado tanta atención como Jonathan Kuminga este verano, pero digamos que la atención que estaba recibiendo Kuminga no era tanto por el pedigrí del jugador, sino porque es una pieza central en los planes de futuro de los Warriors. Y cuando digo pieza central,
no me refiero a sus aportaciones en la cancha, sino a su importancia de cara al futuro, sobre todo porque es el principal mecanismo o la principal vía para un traspaso de los Warriors. Los Warriors lo que hicieron este verano fue intentar diseñar y acordar el contrato más traspasable posible para Jonathan Kuminga y que por lo tanto fuese lo más atractivo posible en el mercado. Entonces, lo que hicieron es convencerle para renovar por ese contrato de 2 años, 47 millones con un team option en el segundo año y de esta forma pasar a cobrar este año 22,5 millones. Entonces, por un lado, han conseguido este objetivo de inflar su salario para ganar más flexibilidad y más margen de maniobra en un traspaso, pasando de los 8 millones a los 22,5. Pero también había otro problema, que es que si Jonathan Kuminga aceptaba y se quedaba con el qualifying offer, entonces tendría derecho a veto. Y esto también habría sido un gran obstáculo a la hora de traspasarle, porque hubiesen pasado a depender de la voluntad de Kuminga en un traspaso. Así que digamos que los Warriors salieron victoriosos de este verano con un contrato bastante traspasable y también con un Kuminga que supuestamente, o al menos eso pensaba yo, iba a estar motivado para rendir y para esforzarse de cara a mejorar su valor, no solamente en beneficio de los Warriors, sino sobre todo en beneficio propio para que su próximo contrato, porque claro, a pesar de que ha firmado una extensión de contrato con los Warriors, dentro de muy poco tendrá que negociar una nueva renovación con su futuro equipo. Así que, en teoría, le interesaba rendir lo mejor posible en la cancha, pero al final la cosa se ha torcido por esa desconexión con Steve Kerr y la verdad es que si nos basamos en el rendimiento de esta temporada, los números no son nada alentadores. Kuminga está promediando 12 puntos, 6 rebotes, menos de 3 asistencias y además resulta bastante alarmante que está promediando casi el mismo número de pérdidas de balón que asistencias. Por lo tanto, los equipos que puedan estar interesados en fichar a Kuminga seguramente no se vayan a fijar demasiado en su rendimiento este año ni en el pasado, sino que estarán haciendo una apuesta de futuro, y es que Kuminga sigue siendo un jugador muy joven, con mucho potencial y sobre todo cumple ese perfil, ese prototipo muy valioso en la NBA, jugando en una de las posiciones más valiosas de ala y sobre todo contando con ese poderío físico, con esa explosividad que le caracteriza y lo cual le da ese potencial de algún día convertirse en un two-way player, en un jugador que tenga impacto en ambos lados de la cancha. Y luego, desde el punto de vista de los Warriors, sabemos que Kuminga va a formar parte de cualquier traspaso, pero a partir de aquí podemos trazar dos tipos de traspasos. Un traspaso en el que Kuminga sea el protagonista o un traspaso en el que Kuminga sea un simple accesorio de cara a fichar a un refuerzo potente. Y cuando hablo de accesorio me refiero a que tal vez lo más valioso que pueda aportar Kuminga es simplemente su salario. Es decir, que contribuya a que cuadren las finanzas en una operación. Seguramente a día de hoy su valor de traspaso es más bien neutral porque es joven, pero hasta el momento no ha demostrado que sea un jugador que te dé demasiadas garantías. Por tanto, para empezar a hablar de un traspaso de Kuminga, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué necesitan o qué están buscando los Warriors. Y la respuesta es que los Warriors necesitan a Klay Thompson, pero no me refiero al Klay Thompson de ahora, me refiero a un jugador que sea el equivalente a Klay Thompson en su prime, un tirador versátil y un defensor bueno o por lo menos neutral. Entonces, entre las opciones realistas, el jugador que más se acerca a esta descripción sería Trey Murphy. Murphy no es tan buen defensor como lo era Klay Thompson en su prime, pero por lo menos cumpliría con esa faceta de tirador. El problema es que el precio por Trey Murphy podría ser bastante alto. De hecho, hace poco Chris Haynes comentaba lo siguiente, decía: los Pelicans están decepcionando al mercado informando a los equipos de que Zion, Trey Murphy, Herb Jones, Derek Quinn y Jeremiah Fears permanecerán en el equipo después del cierre de mercado del 5 de febrero. Bien, esto seguramente sea más bien una táctica negociadora para aumentar el valor
de estos jugadores que están tan cotizados en el mercado. También hemos conocido otras informaciones, en este caso procedentes de Brett Siegel, hablando de que el precio de venta exigido por los Pelicans por Trey Murphy podría ser más o menos el siguiente: 3 picks de primera ronda y talento joven. Por otra parte, se comenta que el precio por Herb Jones sería parecido pero ligeramente inferior, bajando a 2 picks de primera ronda y también talento joven. Entonces, estas opciones son interesantes, pero podrían tirar para atrás a los Warriors por tener un precio demasiado elevado. Otra opción que también están barajando y un nombre que está cobrando mucha fuerza recientemente es Michael Porter Jr. El jugador de los Nets está disputando seguramente la mejor temporada de su carrera y esto ha hecho que su valor de mercado crezca muchísimo, pero teniendo en cuenta su salario por encima de los 40 millones, obviamente tiene un valor de mercado inferior al de Trey Murphy, que aparte de ser muy buen jugador, también tiene un contratazo que tiene un salario anual por debajo de los 25 millones. Entonces, volviendo a MPJ, sabemos que los Warriors ya han presentado una oferta por él que incluiría a Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield y un pick de primera ronda. Entonces, una cosa está clara, los Warriors se están resistiendo a incluir más de un pick en un traspaso. Tienen hasta 4 picks, bueno, mejor dicho, 3 picks y 2 tercios que podrían traspasar. ¿Por qué digo 3 picks y 2 tercios? Pues porque deben un pick, no me acuerdo de qué año es, creo que de 2028, protegido top 20 a los Wizards. Entonces, los Warriors podrían traspasar 3 picks desprotegidos y también la parte que ahora mismo está protegida, ese top 20 de este pick que comentaba. Obviamente, esto es un arsenal de picks muy potente que les permitiría fichar a cualquiera de los jugadores que he nombrado hasta el momento, tranquilamente, pero si algún jugador mucho más top como Giannis estuviese disponible en verano, quieren tener la posibilidad de formar parte de esas conversaciones y no quedarse excluidos, como les pasa a otros equipos que no tienen suficientes activos para entrar en las pujas por este tipo de jugadores. Así que bueno, habrá que ver cómo evolucionan estas negociaciones con los Pelicans, con los Nets, y luego también es importante tener en cuenta qué equipos están interesados en Kuminga, porque como sabemos que va a formar parte del traspaso sí o sí, pues esto es un dato importante a considerar. Aparentemente en estos momentos el único equipo que está interesado en Kuminga son los Sacramento Kings, que si hay que elegir a un equipo para estar interesado, los Kings serían de entre los preferidos porque son una de las franquicias peor gestionadas de toda la NBA, aunque es cierto que recientemente empiezan a ser más responsables y empiezan a entrar en razón asumiendo que van a tener que aceptar, les guste o no, una reconstrucción, y este año seguramente van a centrarse en tanquear. Y bueno, con los Kings hay un traspaso muy sencillo y muy fácil de completar, que sería Malik Monk y Keon Ellis por Jonathan Kuminga, añadiendo o no algún pick. Eso habría que verlo, dependiendo de cómo de enamorados estén los Kings de Jonathan Kuminga. Obviamente, este traspaso no va a cambiar drásticamente el destino de los Warriors este año, ni les va a catapultar a la cima de la conferencia oeste para convertirse en contenders, pero por lo menos primero se quitarían de encima a Kuminga de una vez por todas y incorporarían a 2 jugadores de rotación, Keon Ellis, que es un muy buen defensor de perímetro, cosa que les hace falta a los Warriors, y también a un Malik Monk, que es un buen anotador y que podría aportar bastante chispa y dinamita desde la segunda unidad. Por otra parte, más allá de necesitar a un tirador y a un jugador que preferiblemente ocupe la posición de escolta, también tienen otro agujero que les podría interesar rellenar, que sería el de pivot. Los Warriors siguen contando con Draymond y no parece que vaya a formar parte de ningún traspaso, pero le vendría muy bien algo de ayuda a Draymond y a los Warriors en general, porque lo cierto es que Al Horford no está acabando de cumplir con las expectativas que tenían para él. También interesaría tener más versatilidad para poder jugar de diferentes formas y poder apostar por diferentes quintetos dependiendo del rival.
Por eso un pivot más tradicional, un pivot que tenga más envergadura que Draymond Green sería muy interesante para los Warriors. Y en este sentido tenemos 4 nombres destacados, que son Nick Claxton, Ivica Zubac, Miles Turner y Daniel Gafford. El más probable, y yo creo que el más asequible de todos estos, es Nick Claxton, primero porque está en los Nets, que este año están interesados en tanquear y tienen prácticamente a todo su equipo a la venta. Y segundo, porque yo creo que encajaría muy bien en el plano deportivo, siendo un defensor muy versátil, un gran protector del aro y también un gran atleta, que es una cosa que necesitan los Warriors desesperadamente, teniendo en cuenta que son un equipo bastante envejecido. Además, el precio de traspaso de Nick Claxton sería muy inferior al de, por ejemplo, Ivica Zubac. También creo que Miles Turner posiblemente no sea una opción realista, porque mientras los Bucks sigan teniendo a Giannis, no creo que vayan a empezar a desmontar al equipo. Y por último, Daniel Gafford es complicado porque tiene muchas novias, tiene muchos pretendientes. Se habla de que los Pacers, los Celtics o también los Hawks, bueno, y más equipos estarían interesados en ficharle. Eso podría hacer que su precio de traspaso se eleve considerablemente. Así que yo creo que los Warriors se van a centrar más por la primera opción, por ese escolta tirador, y por eso quiero añadir también 2 nombres más. Primero, un jugador que para mí sería el sueño en el plano deportivo para los Warriors, pero que también lo veo muy poco probable, que sería Derrick White, básicamente porque es un grandísimo defensor de perímetro, de los mejores de la NBA, también porque desde que llegó a los Celtics se ha convertido en un tirador de élite, y por último, porque su veteranía y su experiencia en playoffs serían muy valiosos en estos Warriors para afrontar el tramo más importante de la temporada en playoffs. Y luego también quería nombrar a un tapado que yo creo que no ha sonado nada, pero creo que por el tipo de jugador que es podría encajar bastante bien, que es Quentin Grimes. Grimes acaba contrato este verano y será agente libre después de aceptar el qualifying offer que le ofrecían los Sixers en verano y no llegar a un acuerdo de extensión de contrato. Entonces, si le fichasen ahora, es un salario muy bajo, así que le puedes conseguir fácilmente, por ejemplo, intercambiándole por Buddy Hield y algún pick. Y también en verano le podrías firmar por una extensión de contrato, porque yo creo que el rol que le podrían ofrecer los Warriors podría ser bastante atractivo. Pero claro, esta no es una opción demasiado sexy para los fans de los Warriors. Seguramente estén deseando fichar a alguna estrella. Va a ser complicado. Aunque nunca se sabe. El año pasado vimos ese traspaso por Jimmy Butler, que funcionó muy bien. Y veremos, por tanto, si este año encuentran la forma de traer más refuerzos para Curry, que desde luego se los merece. Y yo creo que los Warriors, aunque van a mantener la cautela, tienen muy claro que es el momento de hacer todo lo posible por darle una última o unas últimas oportunidades a Stephen Curry por ganar algún título más. Así que bueno, aquí concluye este episodio, espero que os haya gustado y por supuesto estaremos muy atentos a todo lo que suceda en torno a los Warriors y Jonathan Kuminga, y cuando se produzca el traspaso finalmente aquí estaremos para contarlo y para analizarlo en detalle. Y por eso os recomiendo, como siempre, suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Y con esto sí que ya me despido. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.